Amén, mis hermanos. Estaban estudiando Primera de Corintios. Yo creo que casi no he podido estar los viernes acá. Y bueno, el viernes pasado estuvo enseñando a Andrei los primeros versículos del capítulo 9. Entonces, seguramente él les mencionaba que el capítulo 9 tiene el propósito de mostrarnos de alguna manera una defensa de lo que era el ministerio de Pablo, la manera como Pablo sirvió, y en un sentido lo hace en un contexto donde hay mucha oposición, mucha crítica. Entre los corintios, el ministerio de Pablo había sido por una parte bien recibido, pero también había una parte de la iglesia que criticaba bastante la manera de actuar de él. Es más, en unos versos anteriores dice que mi defensa contra los que me acusan es esto. O sea, había un contexto de alguna manera de hostilidad hacia Pablo en la iglesia de Corintio, y el capítulo 9 es como un paréntesis en la carta donde él defiende su ministerio. Pero defendiendo su ministerio nos muestra la manera como él servía, la manera como él vivía. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, que esa manera de vivir de Pablo, de pensar de Pablo en cuanto al servicio, es muy ejemplar. Y vamos a encontrar en este capítulo, yo le llamé como algunas resoluciones que Pablo hizo por causa del Evangelio. Y después de ver un poco las resoluciones que Pablo hizo por causa del Evangelio, vamos a ver la figura que Pablo usa del atleta y cómo él compara su ministerio con un atleta, ¿sí? Que para obtener un galardón, él adopta un tipo de vida, ¿sí? Y todo eso Pablo lo va a mostrar especialmente para mostrarnos cómo él vivió y sirvió en el Evangelio. Entonces vamos a comenzar ahí en el verso 19, que de alguna manera es una conclusión de los versos anteriores. Dice ahí, 1 Corintios 9, 19. Por lo cual, siendo libre de todos. Ese por lo cual es lo que venía hablando. Él venía hablando que aunque él tenía el derecho a ser sustentado, porque los que predican el evangelio pueden vivir el evangelio, pero él renunció a ese derecho, ¿sí? Y él viene hablando de cómo él había renunciado a sus derechos para poder servir gratuitamente en la causa de Cristo. Entonces él viene con la misma idea, sigue hablando del ministerio, y él va a hablarnos como unas conclusiones o unas resoluciones que él tomó en cuanto a su servicio a Cristo. Y él dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces aquí Pablo nos va a mostrar cómo él vivió. Y lo primero que él dice es que él era un hombre libre, siendo libre de todos. O sea, no era que Pablo tuviera un compromiso o una obligación con las personas que él servía, las personas que él le predicaba. Él había encontrado la libertad en Cristo. Pero aquí nos va a mostrar que la libertad que él había encontrado en Cristo, él la usaba de cierta manera para ganar muchas personas para Cristo. Y él dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Entonces, esa fue una resolución. Pablo había encontrado a Cristo, había encontrado el perdón, la libertad, una nueva vida, pero también en ese conocer a Cristo, amar a Cristo, él tomó la decisión de hacerse siervo de muchos, ¿sí? Él tomó la decisión de alguna manera, de renunciar a su libertad, a sus derechos, para poder servir a otros, para poder servir a los que les iba a predicar el evangelio, a los que iba a llevar a Cristo, ¿sí? Entonces aquí Pablo comienza a mostrarnos que en su ministerio él era libre, pero esa libertad que Dios le había dado la había usado para hacerse siervo. Y ya eso comienza a ser algo bien importante para nosotros, hermanos. Nosotros en Cristo en verdad somos libres. La vida cristiana nos trae la verdadera libertad. Fuimos libres del pecado, fuimos libres del mundo, fuimos libres de nuestra propia carne. ¿Pero para qué? ¿Para qué usamos la libertad que hemos recibido del Señor? Y aquí Pablo nos va a dar ejemplo que él usó esa libertad para hacerse siervo de otros, para servir a otros, ¿sí? Y es maravilloso ver un hombre
con tanta gracia, con tanto conocimiento, con tantas oportunidades, de alguna manera renunciando a muchas cosas para servir a otros. ¿Mm? Y aquí Pablo nos muestra que renunció en un sentido a sus planes, a sus proyectos, a su vida, ¿sí? A su familia, a su nación, y todo eso lo hizo con el fin de hacerse siervo, ¿sí? ¿Y cuál era el propósito de eso? Hacerse siervo es de servir, ¿sí? ¿Cuál era el propósito de eso? Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahí nos muestra la intención de Pablo. ¿Por qué Pablo, con toda la libertad que tenía, él se había hecho siervo de las personas? Bueno, porque él tenía el propósito de ganar a un mayor número para Cristo, ¿sí? Todas esas decisiones, toda esa renuncia, todo ese trabajo, todo ese sacrificio era con el propósito de él poder llevar a personas a Cristo, ¿sí? Y aquí vamos a darnos cuenta, porque de eso nos va a hablar todo el pasaje, que el evangelio, la expansión del evangelio y la edificación de los alcanzados por el evangelio en la iglesia prospera con personas que, aunque tienen toda la libertad por amor a Cristo, se hacen siervos de otros. ¿Sí? Yo puedo tener mucha libertad, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero en últimas, ¿hasta qué punto yo soy capaz de renunciar a eso? Renunciar a mi descanso, a mi tiempo, a mi comodidad por servir a otros. Bueno, en esa misma medida que yo renuncio, que tengo esa disposición como la tenía Pablo, también existe la posibilidad de ganar a más personas para Cristo, a ganar más personas con el evangelio, a ganar más personas para la edificación de la iglesia, ¿sí? Entonces podríamos decir, hay un balance entre la disposición de los siervos de Dios y la eficacia que ellos tienen para servir a Dios. Podríamos pensar que es difícil que alguien pueda cooperar en el reino de Dios si él no está dispuesto a hacerse siervo de otros, si él no está dispuesto a renunciar para servir a otros, ¿sí? Y aquí Pablo nos está dando ese ejemplo, como si Pablo nos dijera: yo tomé ese tipo de vida porque mi deseo es que más personas conozcan a Cristo, mi deseo es que el evangelio sea llegando a otros lugares, mi deseo es que la iglesia crezca y avance en el propósito de Dios. Un comentarista decía, hermanos, que él dice así: hermanos, quiero confesarles algo, me encantan las iglesias grandes, las iglesias tienen que crecer. Lo que no es la iglesia debe hacerse iglesia. El infierno tiene que vaciarse y el cielo tiene que llenarse. Ahora, ¿cómo sucede eso? Con hombres y mujeres dispuestos a renunciar, con hombres dispuestos a servir, con los hombres dispuestos a poner las manos en el arado. Y es un trabajo con todo lo que implica, que no deberían tener, en muchos casos uno diría: pero ¿por qué esa persona se ocupa de eso? ¿Por qué se esfuerza en eso? ¿Por qué se involucra en eso? No recibe un pago, no recibe un reconocimiento, es un asunto que trae fricciones. Ella podría vivir, o él podría vivir de otra manera, o esa familia podría vivir de otra manera. Hay personas que viven una vida cristiana muy cómoda, pero han sido cautivados tanto por Cristo que ese amor por Cristo los lleva a renunciar a su comodidad, a su tranquilidad, a su tiempo, y les lleva a vivir una vida de servidores. ¿Sí? En la iglesia, hermano, tenemos mujeres que sirven a otras mujeres, hermanos que sirven a los jóvenes, hermanos que sirven a los niños, hermanos que sirven en el evangelio. Y para que eso realmente tenga bendición y pueda alcanzar a muchos, estos que están involucrados o que estamos involucrados, debemos estar dispuestos a renunciar, debemos estar dispuestos a servir a otros. Y esto Pablo lo hizo: esto hago por causa del evangelio. ¿Sí? El evangelio conlleva un precio, hermanos. El evangelio conlleva una renuncia, ¿sí? Y entonces vamos a darnos cuenta que, por un lado positivo, el evangelio prospera, podemos llegar a más en la medida que tenemos esa disposición a hacernos siervos, ¿sí? Es una buena pregunta. Yo quiero tal vez que cierto grupo de personas conozcan al Señor, sea mi familia, sean los vecinos, sean mis hijos, sean, bueno, el que sea. Y la pregunta cuán dispuesto yo estoy a hacerme siervo de esas personas. ¿Cuán estoy dispuesto a rebajarme para que ellos conozcan a Cristo? Bueno, esa era
de alguna manera la mentalidad espiritual que tenía Pablo. Él entendió que si él quería ganar a muchos, tenía que hacerse siervo de ellos, ¿sí? Y él va a comenzar a mostrar algunos grupos, hermanos, de personas a las cuales el Señor lo encomendó, a las cuales sirvió, y de la manera que él aplicó esto, ya en un aspecto muy práctico. Él dice ahí en el verso 20, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Aquí vamos a darnos cuenta, hermanos, como en otras cartas, que Pablo tenía un profundo amor por los judíos. Eran su nación, ¿no? Eran sus compatriotas, eran aquellos que compartían su misma sangre. Pero en un sentido, él había sido hecho libre en Cristo. Ya su ciudadanía era otra, el pueblo del cual ahora era participante era otro, era la iglesia. Ya el Israel no era ese Israel terrenal, sino el Israel de Dios, el celestial. Pero Pablo dice que en ese propósito de ganar a los judíos, miren lo que dice el verso 20, me he hecho a los judíos como judío. ¿Qué significa eso? Esos pasajes a veces se han torcido mucho, hermanos. Según el contexto de la carta, nada de esto puede significar pecado, ¿sí? Porque Pablo dice que si alguno dice que es hermano, ustedes lo estuvieron estudiando acá en el capítulo 5, pero es fornicario, es borracho, es mentiroso, es ladrón, con el tal ni os juntéis. Pablo no era que se hacía pecador al pecador, no. Es una malísima interpretación. Ni era un asunto que tuviera que ver con moral o doctrina. Pero sí, Pablo entendía que para alcanzar a los judíos, él podía rebajarse en un sentido, él podía, sí, sacrificar su libertad y ponerse al nivel de los judíos. Entonces, cuando él estaba con los judíos, seguramente guardaba el sábado, guardaba la dieta, cumplía la ley, ¿sí? Con el propósito de que eso no fuera un tropiezo para los judíos y eso le diera la oportunidad de predicarle a los judíos, ¿sí? De alguna manera, Pablo, como lo había dicho anteriormente, él estaba dispuesto a hacerse siervo a los judíos. Y con eso implicaba que él tenía que hacerse judío como a ellos. Y miren lo tremendo, hermanos. Pablo ya sabía que en Cristo no había ni judío ni gentil. Pablo sabía que la ley no tenía ningún valor para Cristo. Pablo sabía un montón de cosas. El reino de Dios no es no comida ni bebida. Entonces, Pablo, en su amor a los judíos, estuvo dispuesto a hacerse judío a los judíos. ¿Para qué? Dice ahí, para ganar a los judíos. Así como el Señor Jesús, hermano, Pablo veía la sinagoga como un gran lugar para predicar la palabra. Veía el sábado como un día importante que se reunían los judíos para predicar la palabra. Veía la tradición, la ley que ellos conocían como un instrumento para llevarlos a Cristo, ¿sí? Y eso es muy interesante, ¿no, hermanos? Pablo tenía esa preocupación. Y Pablo de alguna manera era una persona que era moldeable a las situaciones y se adaptaba a los grupos a los que el Señor lo enviaba y donde lo permitía que predicara la palabra, ¿sí? Ahora, pudiera existir la acusación de que Pablo era un hipócrita. Pero es que cuando está con los judíos, mire, guarda el sábado, cumple la ley, pero cuando está con los gentiles, no. Él se adapta. Y eso parecería extraño y seguramente él era cuestionado por eso. Porque cuando estaba con los judíos vivía como los judíos. Cuando estaba con los gentiles vivía como los gentiles. Pero ¿cuál era el pensamiento de Pablo? Es que yo me hago así para poderlos ganar. Para que, o sea, yo renuncio a mi libertad porque yo no estoy bajo la ley, pero mi propósito es ganarles. Alguien decía que Pablo no tenía una fórmula para evangelizar, pero sí era flexible, entendiendo las circunstancias, el contexto y las personas a las que él predicaba. Y yo me pongo a pensar eso, hermanos. Si tal vez yo no fui madurado o no fui preparado por el Señor para servirle a los judíos y yo entro a la sinagoga, lo primero que les voy a decir es que, no sé, tal vez ofenderlos con un asunto de la ley. Los iba a ofender de pronto con el sábado,
o se iba a ofrendar de pronto con el ritual, y iba a cerrar la puerta y no iba a aprovechar la oportunidad de hablarles de Cristo. Y a veces eso, hermanos, esa falta de visión, esa falta de madurez hace que seamos muy estrechos y eso nos imposibilita servir al Señor. Porque yo tal vez quiero que las personas escuchen el Evangelio, pero ni siquiera les presento el Evangelio. Entro en discusiones que en últimas no son tan importantes, no son tan cruciales, ¿sí? Y cierro una oportunidad, ¿sí? Entonces a veces esto tiene muchas aplicaciones y debemos tener unos límites, pero sí es muy interesante ver que Pablo se conducía de cierta manera cuando llegaba a ciertos lugares. Había una sabiduría. Y miren que esa sabiduría, hermanos, va a estar basada en el amor y en el deseo que las personas se conviertan, ¿sí? Entonces, ¿cómo actuamos? ¿Cómo nos conducimos cuando Dios nos abre una oportunidad? Buscamos entrar en discusión por cosas periféricas, buscamos entrar en discusión porque no hacen las cosas tal vez externamente como nosotros las hacemos, o buscamos predicar a Cristo y ganarlos para Cristo. ¿Cómo lo ven ustedes? Los veo durmiéndose, no me duerman, hermanos. Miren esto, hermano. Yo una vez hablando con un hermano que conocemos mucho y que apreciamos mucho, él comenzó, el Señor lo usó por muchos lugares. Entonces cuando él llegaba de los viajes, yo publicaba las enseñanzas en Tesoros Cristianos. Entonces mientras yo iba publicando las enseñanzas, yo le hacía preguntas al hermano. Hermano, ¿y dónde fue esta enseñanza? No, fue en una iglesia bautista. No, esta fue en unos hermanos metodistas. No, esta fue en una iglesia de la comunión. Entonces yo le preguntaba, hermano, ¿y en la iglesia bautista de qué les habló? ¿Les habló de la iglesia local, de la vida de iglesia? Me dijo, no, hermanos. No, les hablé de Cristo, les hablé de esto. Y yo me ponía a pensar por dentro, ¿por qué no les habló de la iglesia? Y en algún momento sentí como, venga, el hermano debía hablarles de la iglesia. Y él me decía, no, hermanos, les hablé fue de Cristo. Y generalmente en esos lugares lo que hablaba era de Cristo. Y yo en mi corazón, como que decía, bueno, debió haberles hablado de la iglesia. Él decía, no, les hablé de Cristo. Pero leyendo estos pasajes, hermanos, ¿cómo cambia la mentalidad de uno? ¿Sí? Y también no solo leyendo estos pasajes, sino cuando uno comienza a visitar y a conocer, hermanos, de diferentes contextos. ¿De qué hablamos? ¿Nos queremos ganar para Cristo o para nuestro contexto? ¿Hablamos las cosas que edifican o hablamos cosas que no son importantes y que generan contienda? ¿Sí? Y a veces nosotros esperamos que toda la gente camine en el mismo nivel, en el mismo conocimiento de nosotros, y no estamos dispuestos a hacernos siervos. Yo hoy caminaba con Amelia, iba caminando con Amelia y me sentía tan incómodo porque yo camino tan rápido y ya tan despacio. Me ponía a pensar, ¿quién es el que tiene que cogerle el ritmo a quién? ¿Quién es el que tiene que cogerle el ritmo a quién? ¿El niño al adulto o el adulto al niño? Y a veces, hermanos, esa es nuestra realidad espiritual. Yo le quiero servir a los jóvenes, yo le quiero servir a los niños en la iglesia, yo le quiero servir a los hermanos que están apenas conociendo el Evangelio. ¿Quién debe cogerle el ritmo a quién? ¿Quién debe hacerse a quién para poderlo ganar para Cristo? ¿Sí? Entonces a veces nosotros no tenemos esa madurez que nos hace flexibles, no tenemos esa capacidad de negarnos a nosotros mismos. Y en vez de ganar las personas para Cristo, les somos tropiezo. Les somos tropiezo. ¿Sí? Entonces Pablo tenía tacto, hermanos. Pablo era muy sabio, él sabía qué cosas decir, qué cosas no, cómo comportarse, no porque fuera hipócrita, sino que por su amor y con el propósito de quererlos ganar, él adoptaba de alguna manera cierta conducta, cierto andar, para que eso no les fuera tropiezo a ellos. Entonces a los judíos se hacía judío. ¿Por qué? Como dice ahí, dice para ganar a los judíos. Dice a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley.
Miren, hay un pasaje de Hechos que es bien controversial. Pablo llega a Jerusalén, hermanos. Y en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén estaba compuesta de muchos hermanos, pero también había muchos que venían del fariseísmo. Y le dicen a Pablo, Pablo, se dice entre los hermanos que tú hablas contra Moisés y que tú hablas contra la ley. O sea, había ese rumor, Pablo está hablando contra la ley. Y en realidad Pablo no habla contra la ley. Pablo lo que hace es la interpretación correcta de la ley. ¿Sí? Entonces le dicen los hermanos, los ancianos de la iglesia en Jerusalén, haz un voto. Haz un voto para que los hermanos vean que tú no tienes problema con la ley. Y uno pensaría, Pablo no lo haría. Lo hizo, hermanos. Dice la escritura que se fue, se rapó y hizo un voto en el templo. ¿Para qué? Para mostrar a los hermanos que su evangelio en últimas no era contra Moisés ni contra la ley. Él se hizo judío a los judíos y cumplió la ley, aunque él mismo dice que no está bajo la ley. ¿Por qué? Por ganar a los judíos, por no serle tropiezo a los hermanos que todavía tenían falta de entendimiento en eso. Entonces, ¿hasta qué punto, hermanos? Se me ponía a pensar, estos pasajes nos enseñan que hay momentos donde aunque no estemos sujetos a cosas, estamos claros, no tiene que ver con pecado, ¿cierto? No estamos sujetos a cosas, pero estamos dispuestos a sujetarnos para poder servir a otros. Hace un tiempo estuve visitando una iglesia, hermano, y hubo una situación bien curiosa. Y los hermanos me dijeron, hermanos, que vamos a hacer las enseñanzas así. Era algo bien extraño, no era una enseñanza de predicar la palabra, sino ellos hacían una cosa rara. Y cuando me dijeron, hermano, ¿usted sí estaría dispuesto para eso? Mi primera reacción fue, no, qué cosa tan, o no quiero decir la palabra que pensé, pero qué cosa tan absurda. Y como que me iba parando en mi posición y cuando iba caminando como que el Señor me dijo por dentro, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si de todos modos eso me iba a dar la posibilidad de predicarle la palabra. Y como que me volví y le dije, no, hermanos, si ustedes quieren hacerlo así, hagámoslo así, me sujeto a los hermanos. Con tal de que esa era una iglesia que casi no recibía palabra, hermanos. Eso me dio la oportunidad de poder estar enseñando varios días entre ellos. Entonces, a veces, ese es el espíritu de Pablo, a veces, cuán dispuestos estamos como a, de alguna manera, a sujetarnos a cosas que naturalmente no deberíamos sujetarnos con tal de predicar el evangelio. Hermana, quiere servir, pero tiene que sujetarse en eso. Ah, no, yo soy libre. No se quiere sujetar. Y por no sujetarse no puede servir. ¿Me hago entender? Es eso, hermanos. Es eso de a veces nosotros debemos estar dispuestos. Tenemos libertad, sí, pero el propósito de Dios es estar dispuestos a sujetarnos con el fin de poder ganar a otros. Porque mire lo que dice ahí. Aunque yo no esté sujeto a la ley. O sea, Pablo entendía que la ley ya no tenía, el creyente ya estaba muerto a la ley. No tenía obligaciones, no tenía que guardar días, no es que tenía que guardar dieta, no tenía que hacer votos, no tenía que hacer sacrificios. Pablo sabía todo eso, hermanos. Pero en últimas terminó haciéndolo porque él sabía que él tenía un ministerio y tenía que ganar a aquellos con el evangelio. Qué cosas, ¿no, hermanos? Ese es un espíritu muy misionero. Generalmente, hermanos, los hombres, las mujeres en la historia de la iglesia que han hecho grandes obras, han dispuesto a humillarse y a servir con tal de ganar a muchos para Cristo. Dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para que están sujetos a la ley. Ahora el segundo ejemplo, verso 21. A los que están sin ley, esos eran los gentiles como hemos estudiado en Romanos, ellos no tenían la ley, no conocían la palabra, ellos vivían vidas, ¿sí?, como gente pagana. Y dice Pablo, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Entonces cuando Pablo llegaba a una región, a una ciudad, a una familia, a un grupo de personas gentiles, él actuaba como un gentil, no en un sentido pecaminoso. Pero si ellos no guardaban días, él no guardaba días. Si ellos no guardaban una dieta, él no guardaba una dieta. Si ellos acostumbraban a comer ciertas cosas, él comía. Si ellos acostumbraban a reunirse de cierta manera, él se reunía con ellos de esa manera.
¿sí? Entonces, de alguna manera, Pablo cuando estaba en judíos, él sabía cómo conducirse con judíos. Cuando estaba con gentiles, también sabía cómo conducirse como si estuviera sin ley. Y él explica, mira que esas explicaciones son importantes, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y no es que yo viva sin ley, no, realmente yo tengo la ley de Cristo, la ley de Dios, la verdadera ley, la ley del amor, ¿sí? Y por causa de esa ley yo hago eso con los gentiles como si no tuviera ley. ¿Con qué propósito? Vuelve a lo mismo, para ganar a los que están sin ley. Entonces tal vez Pablo participaba de lugares, comidas y asuntos de los gentiles como si él no tuviera ley, ¿sí? Pero el propósito era ganar a los que estaban sin ley. Y ese era el espíritu o la ley de Cristo, hermanos. Entonces Pablo, de alguna manera, así como el Señor que se hizo hombre, habitó entre los hombres, Pablo se hacía gentil entre los gentiles, vivió entre gentiles, comió entre gentiles, sirvió a los gentiles para ganar a los gentiles. Entraba en sus casas, sus ciudades, sus palacios, sus cárceles, sus familias. Hermanos, y qué imagen tan linda la de Pablo. Pablo estaba dispuesto a hacer todo eso por Cristo y por salvar a otros. A veces no queremos entrar, a veces no queremos estar, a veces nos cuesta, ¿cierto? Hay algo en nuestro corazón que a veces es muy sectario, hermanos. Hay algo en nuestro corazón que es muy legalista. Hay algo en nosotros que nos cuesta, ¿sí? Yo recuerdo, comenzamos a viajar y a visitar iglesias de otro contexto. Y yo viajando con alguien que me decía, hermano, a mí me cuesta orar en una reunión así, me cuesta cantar en una reunión así. Y yo le decía, hermano, pero mire a Cristo, porque Cristo está en medio de su pueblo con las diferencias que hay. Hay que aprender a mirar a Cristo. Y si Cristo nos trajo acá, sobre todo para predicar la palabra, de pronto podamos ganar a algunos para Cristo, ayudar a algunos para Cristo, servir a algunos para Cristo. Pero eso naturalmente no es cómodo, hermanos. Naturalmente nosotros a veces estamos en un lugar de tanta comodidad, tranquilidad, que estar en otro ambiente no nos gusta, ¿sí? Y no lo veamos solo con otras iglesias. A veces yo me pongo a pensar, cuando usted quiere servirle, por ejemplo, a los niños, una reunión de adultos es mucho más tranquila, los adultos se quedan tranquilos, se duermen. Los niños no, los niños se la pasan hablando, los niños no se callan, ¿sí? Es fácil servir en un ambiente donde todo el mundo le dice amén. Va a predicarle a un grupo de personas que nadie le está creyendo lo que se está diciendo. A ver si es igual de cómodo, si es igual de fácil, ¿no? A veces nos gusta servir en un lugar donde todos pensamos igual, vestimos igual, somos iguales, ¿no? Pero voy a un lugar donde la gente se vista diferente, se peine diferente, tenga gustos diferentes, ¿sí? Ya como que uno... Pero Pablo como que había muerto a esas cosas con tal de ganar a otros para Cristo. Dice, está más despierta la idea que algunos. Dice, en el tercer grupo dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y ahí viene el ejemplo que yo les daba de Amelia. Ya no Pablo solo habla de grupos, sino personas con debilidad. ¿Usted visto esa persona débil que le cuesta caminar, que tiene luchas, que está en otra jornada que usted? Gente que le cuesta hasta orar, hermanos. Hay gente que le cuesta leer la Biblia. Hay gente que le cuesta reunirse. Hay gente que todavía le cuesta su carácter, su pecado. Hay gente que está comenzando, ¿sabe? Gente que estaba como nosotros hace 20 años, 10 años, 5 años. Y la idea de, si quiero caminar con Amelia, yo tengo que hacerme como Amelia. Yo tengo que entender su debilidad, su fragilidad, sus luchas y hacerme débil. Yo no puedo pretender, porque hermanos, lastimosamente, ojalá todos tuviéramos la misma madurez espiritual, ¿no? Ojalá estuviéramos todos en la misma jornada, ojalá todos estuviéramos avanzando igual, pero hay gente débil, hay gente que todavía ni está caminando con Cristo, está en una lucha, todavía no han sido ganados para Cristo. Pablo dice,
a ese me hago así débil. O sea, me pongo en el nivel de él. Es como si usted le dice a un hermano que está comenzando a escuchar el evangelio y le dice, mira, yo también estuve luchando con eso. Para mí también fue difícil creer, para mí fue también difícil confiar, para mí también fue difícil entender qué es el evangelio. O al que es ya creyente y a bajarse esa debilidad, decirle, yo sé que no es tan sencillo comenzar a orar, yo sé que no es sencillo consagrarse, yo sé que no es sencillo luchar con el pecado, yo también, o sea, rebajarse, ¿sí? Hacerse débil, ¿sí? A veces nosotros queremos que el débil se haga fuerte, pero para que el débil se haga fuerte, los fuertes tienen que hacerse débiles en un sentido. Obviamente, como lo decía en un comienzo, hermanos, no es de tomar con el borracho, ¿sí? Ni es de pecar con el que está pecando, pero sí yo tengo que ponerme al nivel, ¿sí? Una hermana decía que uno de los secretos que ella había entendido para poder discipular y enseñar a sus hijos es que tenía que hacerse a la edad de sus hijos. Y ella decía, hermano, es muy difícil tratar de pensar como piensa un niño de 7 años. Pues yo para hablarle a mi hijo tengo que hacerme como a la edad de él, entender cómo él piensa, cómo él ve, para poderle hablar a él, ¿sí? ¿Sí? Porque uno le habla como si el niño tuviera 40 años y entendiera que tengo afán, que tengo gastos, que tengo preocupaciones, pero él no entiende, ¿no? Entonces muchas veces poco podemos servir porque no nos hacemos, no nos adaptamos, no nos humillamos en un sentido a la estatura espiritual de aquellos que queremos servir. ¿Sí? Entonces dice Pablo, me he hecho débil a los débiles. Pablo veía que la conciencia de los hermanos en algunas cosas era difícil, entonces él se adaptaba a eso. ¿Sí? Dice, a todos me he hecho de todo. ¿Con qué fin? Para que de todos modos salve a algunos. Eso lo hacía por el evangelio. Pablo era libre, Pablo era maduro, Pablo tenía conocimiento, pero él se humillaba, se rebajaba, porque él sabía que en la medida que se rebajara, él podía ganar a algunos de los que estaban ahí. Podía ganarles en su debilidad, ganarles en su incredulidad, ganarles en su inmadurez para Cristo. ¿Sí? Entonces, el estilo de Pablo, hermano, era escandaloso para algunas personas. Como Pablo, siendo judío, se junta con los gentiles. ¿Sí? O como Pablo, predicándole a los gentiles, después va y está con los judíos y pareciera que guarda la ley. ¿Sí? O como Pablo, que dice que es tan profundo, se sienta con hombres tan débiles a compartir con ellos su fe y a caminar con ellos. Alguien decía, cuando estamos muy atados a reglas y parámetros humanos, perdemos la capacidad de servir a otros. A veces nos importan, yo hablaba de eso con los hermanos en Cartagena, a veces nos importa más las estructuras, las prácticas, la tradición que las personas. Por eso no podemos servir. Por eso pocas personas se convierten con nuestra predicación. Por eso pocas personas son alcanzadas en medio nuestro. Y Pablo termina ahí diciendo el verso 23, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces Pablo sabía que el evangelio, para prosperar, para crecer, él tenía que de alguna manera, como ministro de ese evangelio, participar de él y hacer cosas. Eso fueron, de alguna manera Pablo da ejemplos que fueron su vida, su ministerio, su andar, lo que aprendió del Señor. Pero la pregunta es, bueno, por un lado, ¿cuánto nosotros deseamos participar con el evangelio? Yo deseo que el evangelio sea predicado, yo deseo servir a la iglesia, yo deseo servir a un grupo particular de la iglesia, yo deseo servir a gente que no conoce el evangelio. Y si deseo eso, la pregunta es, ¿cuán dispuesto estoy a hacer cosas en pro de eso? Porque Pablo dice, esto hago por causa de el evangelio. Pablo no lo hacía por capricho, ¿sí? Pablo no lo hacía por de alguna manera camuflarse. Pablo lo hacía con el fin de ganar las personas para Cristo. Hermanos, si nosotros queremos de alguna manera participar,
en el Evangelio, esta enseñanza y estas verdades tienen que hacer parte de algo en nuestra vida. Estoy dispuesto a sujetarme, a servir, a humillarme, a renunciar, a ser paciente, ¿sí? A amar, a desear que otros conozcan a Cristo. Estoy dispuesto a que mis hijos, mi familia, las mujeres, los impíos conozcan y sean ganados para Cristo. Bueno, necesitamos aprender estas cosas que Pablo nos enseña. Ahora Pablo pasa en la segunda parte del pasaje, hermanos, a usar la figura de un atleta. Nosotros en el campamento de la localidad vimos el pasaje siguiente. Y yo en la conferencia con Talle profundicé en ese pasaje, lo enseñé en 2 tiempos en la palabra. Pero esto está íntimamente ligado a lo que Pablo está diciendo. Entonces ahora Pablo va a usar de aquí en adelante la figura de un atleta en relación a cómo él vivía el ministerio. Miren lo que dice ahí el verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, este tipo de renuncia, este tipo de actitud, este tipo de deseo de ganar a más personas para Cristo, era lo que motivaba a Pablo. Y ahora él va a usar el ejemplo. Ustedes no saben, los corredores que corren en el estadio, en una olimpiada, todos corren, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Entonces, corran de tal manera que obtengan el premio. ¿Qué significa eso? Pues a la luz de lo que viene diciendo Pablo, era que Pablo no solo predicaba el evangelio con una actitud conformista. Pablo predicaba el evangelio con el fin de obtener los mayores frutos para Cristo, y que obteniendo los mayores frutos para Cristo, él pudiera ser recompensado de manera particular por ese trabajo. Entonces, hermanos, yo comienzo a pensar que nosotros no debemos ver nuestro servicio a Dios como, no sé, como una manera tan superficial. No, yo sirvo porque me pidieron en la iglesia. No, yo sirvo porque tal vez son los dones que Dios me ha dado y tengo que hacer algo para aquietar mi conciencia. No, yo sirvo porque No, Pablo dice que él servía con el fin de ganar a muchos. Y él corría como un atleta con el fin de obtener un galardón, una recompensa, ¿sí? Él quería traer gloria a Dios con esto. Él quería que muchos conocieran a Cristo. Y en esa carrera, él ser galardonados. Ahora, hermano, la figura del atleta es muy interesante porque casi todos los deportistas del pasado y actualmente, que usted ve que han obtenido algún tipo de éxito, siempre existe una profunda ambición en su corazón por ganar. Esa gente que, hermano, uno mira, hay unos basquetbolistas, unos futbolistas que son multimillonarios, mis hermanos, que tienen la plata que usted no se imagina, ¿sí? Y cuando los compañeros comienzan a hablar de ellos, la familia comienza a hablar de ellos, son personas que a las 5 de la mañana ya están en el gimnasio. Después de estar en el gimnasio pasan a entrenar con el equipo. Después de entrenar con el equipo se quedan entrenando después a solas. Llegan y en la casa pagan entrenadores personales. Y uno dice, tienen ya casi 40 años y todavía compiten en un alto nivel. ¿Qué es lo que los motiva? Ellos tienen una ambición por eso. Usted les pregunta cuál es su mayor ambición. Ganar. ¿Sí? Estos días veía una entrevista que le hacían a un futbolista argentino. Él ya pasó, los que saben de fútbol, Tevez. Y él es uno de los futbolistas que más copas ha ganado. En todos los equipos que ganó copas, Libertadores, Champions, siempre ganaba, donde ponían, era un ganador, hermanos. Y le preguntaban, ¿cuánto dura? ¿Qué le otorga a usted cada vez que gana una copa, un campeonato? ¿Qué era la sensación que él tenía? Él dice, yo tenía una noche de mucha alegría, pero al otro día me levantaba con el pensamiento de que tenía que comenzar de nuevo y tenía que ganar el próximo año. Entonces eran personas que vivían con una ambición de obtener algo, hermanos. ¿Y por qué doy ese ejemplo? Porque ese es el ejemplo que Pablo está dando.
Lo que hagan, hagan con el deseo de ganar. Háganlo con el deseo de obtener fruto. Háganlo con el deseo de obtener gloria. Háganlo con el deseo de recibir en algún momento recompensa de ese trabajo de parte de Dios. Entonces eso va en contra de toda mentalidad o todo pensamiento de conformismo. No, yo lo hago porque toca, yo lo hago porque es lo que hay que hacer, hermano. Yo lo hago porque si no lo hago, ¿qué van a decir los otros que me están viendo? ¿Sí? No, aquí Pablo dice, corran de tal manera que su motivación sea obtener una corona, obtener un galardón. Sirvan, trabajen, cooperen en el Evangelio con el fin de obtener una corona incorruptible. Porque me dice el 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces Pablo en su carrera, él cuando iba para los judíos se humillaba, guardaba la ley, cuando iba para los gentiles como si no tuviera ley, porque su propósito al predicar el evangelio era ganar a muchos, y en ese ganar a muchos, él recibir una gran corona de parte del Señor. Entonces él no escatimaba los gastos, ¿sí? Él de todo se abstenía, ¿sí? En todo se sujetaba, en todo estaba dispuesto a negarse, a hacerse siervo, ¿sí? De todo se abstiene, dice, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces Pablo cedía a muchos de sus privilegios con el fin de ganar el premio, ¿sí? Hermanos, qué lindo ejemplo para nosotros, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿a cuántas cosas yo me niego para ganar a otros? ¿A cuántas cosas yo me niego para servir mejor al Señor? ¿Cuánto sacrificio hago? ¿Sí? En estos días estábamos en la casa de un hermano. Era como estaba leyendo el pasaje, para mí fue tan ilustrativo. Yo decía, este hermano tiene de todo, es una persona bien acomodada, Dios le dio mucha prosperidad. ¿Qué tiene este hermano que tiene tanto, que tiene empleados? O sea, ¿qué motivación tiene que estar dispuesto a hospedar 20 y tantas personas, servirles la comida, a hospedarlos, llevarlos de aquí para allá, hacer? Yo decía, ¿qué motivación tiene esta persona para servirnos? ¿Sí? Él es libre. Él habla así y vienen 2, 3 empleados que tienen en la casa. ¿Qué tiene para servirnos a nosotros? Bueno, el amor de Cristo. Y es donde se ve que hay gente que realmente está corriendo la carrera, hermanos. Hay gente que está pagando un precio. Hay gente que está renunciando a su tiempo, a su libertad, a su comodidad. Hay gente que está sacrificando su vida, su salud por Cristo. Y generalmente ese tipo de personas son los que van a obtener coronas. Y generalmente es ese tipo de personas que participan en el Evangelio los que hacen que el Evangelio crezca y llegue a otros. Porque también hay otro tipo de cristiano que se acostumbró a solo recibir, si acaso cumplir en una reunión, si acaso decir amén, pero en ningún sentido él se abstiene, en ningún sentido él renuncia, en ningún sentido él paga el precio. Nadie ha escuchado el evangelio de su boca, nadie ha sido beneficiado de su vida, ¿sí? Hay mucha gente que vive esa vida triste en medio de la iglesia, personas que conocieron a Cristo pero realmente no le han conocido de una manera real, transformadora, ¿sí? Y Pablo dice, hermanos, corramos como personas que quieren obtener mucho fruto para la gloria de Dios, ¿sí? Y dice, mire cómo lo dice en el 26, y ahora va a comenzar a dar ejemplos muy de los atletas de aquellos días. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Hermanos, un corredor, un atleta, alguien que se estaba preparando para una olimpiada en aquellos días, y aún en nuestros días, son personas que no corren a la aventura. Son personas que tienen entrenadores, son personas que saben en qué ritmo correr, en qué tiempo correr, conocen las distancias que van a correr.
estudian eso, se preparan. O sea, ellos no van a la aventura, ¿sí? Como lo dice Pablo. Ellos conocen todo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si nosotros estamos corriendo la carrera del Evangelio, no solo necesitamos entusiasmo, porque el entusiasmo va y viene, necesitamos enfoque, entendimiento, saber, si yo soy llamado a servir a los judíos, ¿cómo les puedo servir a los judíos? ¿Cómo predicarle a los judíos? ¿Cuáles son las luchas de los judíos? ¿Cuáles son las dificultades para creer y seguir el Evangelio a aquellos judíos? Pero tal vez no, yo soy enviado a los gentiles, entonces no debo correr como cualquiera. Debo tener claridad, saber cuáles son las luchas, las creencias, las tentaciones, bueno, no sé, los desafíos que tienen ellos y cómo puedo realmente ayudarlos a ganar para Cristo. ¿Sí? Hermanos, el atleta de alguna manera sus movimientos eran muy calculados. Cuando usted comienza a mirar cómo viven los corredores, ellos saben cuántos pasos dan en una carrera de tantos kilómetros. Ellos no solo saben cuántos pasos dan, cuánta distancia hay de una zancada a otra. ¿Sí? Ellos saben cuando el terreno va de subida, cuando va de bajada, cómo deben enfrentarlo. Ellos saben cómo respirar, saben cómo tomar agua, cómo hidratarse. Esa gente es toda una dedicación. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a eso. Y la idea de eso, hermanos, si Dios nos puso a servir en una cosa, no debería haber solo entusiasmo, no deberíamos correr como, bueno, porque usted escucha ese lenguaje, pues si Dios me llamó, Dios hará. ¿Sí? ¿Usted no ha escuchado eso? Que de alguna manera es una manera irresponsable de cumplir nuestros deberes. Imagínese un corredor, si yo soy un atleta, pues Dios me ayudará. Entonces pasa lo que pasa ahorita en estas maratones, que algunos mueren en la carrera, hermanos. Su corazón no estaba preparado para soportar semejante fricción, semejante desgaste. ¿Sí? Y de alguna manera eso es lo que Pablo está diciendo. Yo lo que hago, no lo hago a la aventura. Mis movimientos están calculados. Yo llego y me comporto así porque quiero ganar a estos. Y cuando voy allá me comporto así porque quiero ganar a estos. Yo sé cómo estoy corriendo. Es como si Pablo estuviera diciendo, ustedes me critican por lo que hago, pero yo sé por qué lo hago. Y yo quiero ganarlos para Cristo. Pero hermano, a veces nosotros no sabemos lo que hacemos. Se nos encomienda una tarea, se nos encomienda un servicio, disipule, predique, cante, sirva en esto. Y a veces no sabemos qué es eso. Entonces, en un sentido, esto nos llama a tomar como con más, podemos decirlo que con más compromiso nuestro servicio, nuestra vocación, nuestro llamado. Predicar, servir, padres, madres, tantos roles, hermano, tantas responsabilidades que tenemos como parte de nuestra fe cristiana, no deberíamos hacerlo como a la aventura, no deberíamos hacerlo como Pablo va a decir en el siguiente versículo. Hermanos, necesitamos prever las necesidades, los desafíos. Y aquí Pablo lo va a decir en el verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Mire esa frase. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Ahora es otra comparación, la de los boxeadores, la de los pugilistas. Vamos, si algo sabe un boxeador es golpear. ¿Sí? Y él sabe que no puede desperdiciar los golpes al aire, ¿no? Yo les conté, yo les he contado alguna vez la experiencia que tuvo un amigo con un boxeador, ¿no? Estaba en un billar, le comenzó a formar problema a un muchacho. Al muchacho le llamaban Champion. Un chiquito, mi hermano, chiquito. Medía como unos 50 el muchacho. Y mi amigo grande, negro, así. Y comenzó a buscarle problema. Y el muchacho en un momento le salió a pelear. Eso mi amigo agarró a tirar puños para así a lo venteado y no le alcanzó uno. Y el muchacho sacó uno y un solo golpe, mi hermano. Cayó así, ¡pah! Era boxeador. Era campeón en ligas inferiores a nivel nacional de boxeo. Por eso le llamaban Champion. Sabía golpear. Un solo golpe, hermano, y ¡pah! Cayó por allá y eso le dejó la cara
Y la idea de Pablo es eso, hermanos. En nuestro servicio no debemos dar golpes al aire. A veces nosotros servimos, hacemos mucho ruido, ¿cierto, hermanos? Mucho ruido, hacemos muchas cosas, pero no tienen propósito. No tienen propósito, no golpeamos donde es. Cuando yo predico la palabra, si ese es mi ministerio, hermano, yo debería usar la palabra y golpear de manera contundente con la palabra. Si yo soy llamado a evangelizar, cuando yo predico el evangelio, yo debería golpear eficazmente a aquellos que me están escuchando. Si yo soy llamado a aconsejar y tengo que aconsejar a una persona, yo debería tener la gracia de golpear contundentemente con mis consejos. ¿Me hago entender, hermanos? Si yo soy llamado a discipular a mi hijo, yo debería aprender a golpearlo fielmente, amorosamente con el evangelio para que conozca a Cristo. Pero a veces no, a veces es puro golpe en carne, gritos, y hacemos cosas y causamos problemas y en vez de edificar causamos un ambiente difícil. ¿Por qué? Porque no hemos conocido, no sabemos a qué hemos sido llamados. En cambio Pablo no, Pablo, hermano, cuando Pablo entraba a una sinagoga, él sabía cómo golpear. Pero cuando Pablo estaba con filósofos, también sabía cómo golpear con el evangelio. ¿Se ha visto eso, no? Cuando estaba ante los reyes, él sabía cómo golpear con el evangelio. Cuando estaba en la cárcel con un carcelero, él sabía cómo golpear. Entonces la idea de Pablo es que él sabía dar los golpes donde era, hermanos. Y eso también es una enseñanza para nosotros. No debemos solo servir y tener entusiasmo. Debe haber una oración, una preparación, una dedicación al evangelio, de tal manera que en lo que Dios nos ha puesto a servir en el evangelio seamos eficaces. Golpear con precisión y con habilidad. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Entonces necesitamos conocer, hermanos, las armas espirituales, dónde golpear, cómo orar, cómo trabajar, cómo ejercitarnos, cuánta fuerza usar. Esa es la mentalidad de Pablo. Todo esto hago por causa del evangelio. Entonces el evangelio también requiere dedicación, preparación, oración. Para que se dé mucho fruto para Dios. Entonces la primera parte era de alguna manera lo que Pablo ha hecho, se había hecho siervo para otros. La segunda parte habla de la dedicación de Pablo en su ministerio, su servicio. Hermanos, ustedes saben, yo creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, nuestros dones y nuestro llamado crecen en la medida que nos dedicamos fielmente a Él. Si estamos dispuestos a pagar el precio, estamos dispuestos a esforzarnos, a crecer. Sea lo que sea que tal vez su llamado no es predicar el evangelio, tal vez su llamado es discipular a aquellos que están ya creyendo en el evangelio. O servir en la iglesia en esto, en aquello, bueno, servir a las personas de afuera en esto, aquello. Pero debería ser un servicio que se haga con eficacia, con dedicación, para que dé fruto para la gloria de Dios. Entonces la primera parte del versículo, Pablo nos muestra lo que hacía por el evangelio, hablando de los judíos, de los gentiles y los débiles. Y la segunda parte es cómo él usa la figura del atleta para mostrar cómo él llevaba a cabo su ministerio. Y al final él da como una advertencia, ¿no? Que lo regulaba a él, que era algo como que lo acompañaba a él y lo hacía como caminar con reverencia en medio de su servicio, que sería el verso 27. Después de que él dice que él golpea, no al aire, ahora mire lo que él, es como que él da un giro, de hablar del ministerio a hablar de él, de su vida, de cómo él caminaba. Y con eso vamos llegando al final del pasaje. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo termina hablando de esa autodisciplina que él tiene sobre todo con su cuerpo. Y dice que claro, él en su ministerio era como un pugilista que golpeaba, pero ahora él vuelve esa figura para mostrar el trato que él tenía consigo mismo. Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Hermano, y como un atleta, tal vez lo que más tenía que controlar, lo que más tenía que aprender a controlar un deportista es su propio cuerpo.
Así Pablo ahora nos va a mostrar que tal vez el campo de batalla del cristiano es su propio cuerpo, porque es en su propia carne donde encuentra el tentaciones, debilidades, tendencias que pueden llevarlo a pecar contra Dios. Entonces Pablo usa la figura de golpeo mi cuerpo. Y eso lo hablábamos en el campamento de la iglesia, que nuestra carne, la Biblia no habla en un lenguaje muy, ¿cómo decirlo?, tranquilo cuando habla de la carne. La Biblia usa un lenguaje violento. Tanto que dice, haced morir, matad las obras de la carne. Aquí Pablo usa otro lenguaje, golpear, ¿sí? Y obviamente no está hablando de algo físico, pero sí, hermanos, es cierto que debe haber una autodisciplina con nuestra carne. Nuestra carne no se le puede dar lo que ella desea. A ella hay que golpearla, a ella hay que doblegarla, hay que hacerla morir. Como alguien decía, nuestra carne no entiende el lenguaje del amor, ¿sí? El lenguaje del consejo. La carne hay que golpearla, ¿sí? Entonces todo lo que es el hombre, todo lo que es la carne, todo lo que es el viejo hombre en nosotros, necesitamos tratarlo, porque ciertamente algo que daña nuestro servicio, nuestro testimonio y nuestro querer cooperar con el evangelio son aquellos pecados que no tratamos. Puede ser la lujuria, puede ser la ira, puede ser el orgullo, puede ser la falta de dominio propio, la amargura. Cuando yo no trato con eso, hermanos, eso puede ser un tropiezo para mi carrera, ¿sí? Yo no puedo ser misericordioso con mi carne, hermanos. Cuando yo identifico, y yo creo que Pablo identificó áreas en su vida en las que él tenía que ser violento con su carne, en las que él tenía que ser drástico con su carne, en las que él sabía, yo en esta área soy iracundo, cuando viene esta situación soy iracundo, y si yo sigo permitiendo esto me va a hacer un tropiezo en mi carrera. Yo en esta área soy lujurioso, y si no trato con esto va a ser un tropiezo en mi carrera. Y sobre todo cuando habla de descalificado, habla de su servicio a Dios. Bueno, hay cosas en las que no podemos ser negligentes. Estos días estaba viendo el testimonio de un pastor, esa noticia fue bien conocida, ¿sí? Un pastor que violó a su hijastra y la intentó asesinar. No la pudo matar porque la muchacha se escapó. En esos días le hicieron una entrevista a él, ya está en la cárcel, 40 años de prisión. Y le hicieron en un programa de podcast una entrevista para escucharlo. El pastor de Chinchiná, algo así, bueno, algo así. Y el hombre comienza a contar, yo creo que es creyente, hermano. Yo lo escucho hablar y para mí es un creyente. El hombre comienza a contar su experiencia, bueno, en la iglesia, sus caídas, no sé qué. Y él comienza a contar una lucha que comenzó a crear en su corazón hacia su hijastra. A los 9 años, cuando la muchacha comenzó a desarrollarse, dice que él comenzó a verla ya como una mujer y sentir atracción por ella. Y él sí comenzó a sentir ese deseo y ese deseo y ese deseo. Y eso lo llevó a tocarla. Fue un escándalo, la esposa se enteró, eso, bueno. Él pidió perdón, dijo que nunca más, que no sé qué, pero en su corazón él seguía con el deseo y seguía con el deseo y nunca trató con el deseo. Él dice que oraba, pero es que hay cosas que no son simple oración, hay cosas que hay que darle golpes. Hay pecados, hermano, que no son solo oración. Hay que buscar confesar, hay que buscar consejería, porque cuando el pecado no se trata, hermanos, como dice John Owen, cuando yo no mato el pecado me mata. El hombre fue pasando el tiempo y se obsesionó tanto que él comenzó a planear el momento que le iba a violar. Y él pensó, cuando yo haga esto, ella no puede sobrevivir. Planeó matarla. Vamos, la historia de David en tiempos modernos, la historia de David. Abusó de ella y cuando le iba a matar se escapó. Y ahí salen los videos del noticiero cómo sale la muchacha corriendo y él detrás de ella. Una historia triste, hermanos. Él al final le dice a los otros pastores, a los siervos de Dios, le dice, hermanos, oren y velen. No toleren sus pecados. No toleren sus pecados. Ahora,
Eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Porque eso que este hombre tenía, esa lucha que ese hombre tenía, yo podría decir que la lucha que todos tenemos acá nosotros en nuestra carne. Nuestra carne no es mejor que la carne de él. Entonces cada uno de nosotros tiene luchas con la ira, con el orgullo, con la mentira, con la lujuria, que si nosotros no tratamos, no golpeamos, y no es un golpear es un golpear de matar, porque Pablo dice, haced morir. Es como usted coger un animal y golpearlo para matarlo. Entonces da la idea de golpearlo con contundencia. Porque cuando nosotros no golpeamos el pecado con contundencia, el pecado nos es tropiezo. Sea la lujuria, sea la ira, sea lo que sea. Entonces Pablo dice que golpeo mi cuerpo. Y dice, y lo pongo en servidumbre. O sea, mi cuerpo no me puede dominar. Mi carne no me puede dominar. Mi ira no me puede dominar. Mi orgullo no me puede dominar. Mi amargura no me puede dominar. Mi lujuria no me puede dominar. Y de eso vamos a hablar el domingo. Tenemos luchas con el pecado, pero una cosa es que el pecado se enseñoree de nosotros. Entonces Pablo era drástico con su pecado, era drástico con su pecado. Él golpeaba su pecado, él confesaba su pecado, él trataba su pecado, él buscaba los medios de gracia para hacer morir ese pecado, esa carne, para que esa carne no lo dominara. Entonces me pongo a pensar, hermanos, ¿cómo somos con nuestros pecados? ¿Somos indulgentes con nuestro pecado? Hermanos, el domingo voy a hablar también un poco de eso. Yo escuchaba a un hermano hablar y yo siento que aunque él tal vez lo hacía por ignorancia, yo creo que lo hacía de pronto porque no entiende muy bien las escrituras, es un nuevo creyente, pero en un sentido lo que él decía, y de pronto el domingo voy a hablar, es como una manera de justificar el pecado y no cambiar en el pecado. Él me decía lo siguiente, hermanos. Hermano, pero es que somos hermanos, es lo que él decía. Si yo tengo un problema de carácter con mis hijos en el hogar, pues el amor de Cristo los debe llevar a perdonarme. Yo le decía, hermano, hasta ahí yo le entiendo su discurso. El problema es que si usted usa ese discurso para seguir pegando, usted está siendo un descarado. Porque ellos lo tienen que perdonar, sí, pero eso no es una excusa para usted seguir pecando. Porque ese pecado le está minando su autoridad en el hogar, le está dando un mal testimonio a sus hijos en el hogar. Entonces el problema no está en que ellos lo perdonen, el problema está en que usted no cambie. Tremendo, ¿no? Porque a veces como que adoptamos un discurso. Pablo va a decir el domingo en el pasaje que vamos a leer. Entonces, como sobreabundó la gracia, ¿yo puedo seguir pecando? De ninguna manera. ¿Sí? Y a veces nosotros tenemos como ideas de eso. Ay, hermano, como estamos en la gracia, perdonemos. Sí, claro que hay que perdonar, pero no sea descarado porque sigue haciendo lo mismo. No sea descarado, tiene que cambiar. ¿Sí? Y a veces nosotros tenemos ese asunto. Entonces somos muy indulgentes con nuestra carne. Cuando yo veo pecado, yo debo decir, aunque me sepa amargo, hermanos, yo debo decir, sí, Señor, he pecado. Contra ti he pecado. Y debo decir, Señor, ayúdame a luchar con este pecado. Y debo agradecer a las personas que me hablan de mi pecado. Sí, porque a veces no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque es mi esposa, o es mi hijo, o es el hermano que está al lado mío con el ministerio. Pero alguien tiene que decírnoslo, hermanos. Porque si yo no trato mi pecado, ¿qué va a suceder? Lo que Pablo dice acá, termino descalificado. Termino descalificado. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mire esa frase, no sea que habiendo sido heraldo. ¿Qué era un heraldo, hermano? Cuando los competidores eran llamados a la carrera, había alguien que salía a llamarlos, ¿sí? Listos para la esa, entonces él los alistaba. Entonces era como un heraldo, era alguien que preparaba a las personas para la carrera. Y Pablo era como a la vez un heraldo, pero era un corredor. Y hermanos, a veces Dios nos pone la gracia de hablar, de predicar, de anunciar, de servir, pero a veces es
es triste, ¿no, hermanos? Que nosotros mismos que anunciamos, nosotros mismos podemos ser descalificados. O sea, en este sentido, ninguno de nosotros está como en una posición que diga, no, como yo sirvo, como yo predico. Hermanos, todos estamos en una carrera. Y si algo tenían las carreras, y aún hoy en día, hermanos, las carreras, por ejemplo, olímpicas, las olimpiadas, eran que tenían muchas reglas. Y habían muchos árbitros, ¿sí? Entonces, si los corredores se salían de la carrera, o si hacían tropezar a otro, o si, bueno, lo que fuera, ellos transgredían un poco la norma de la carrera, ellos eran descalificados. ¿Usted no ha visto eso? Eso sucede mucho en las Olimpiadas, ¿no? Se descuidan, se pasan una línea. ¿Se ha visto que hay unas competencias que las líneas son bien importantes? Usted pasa queda descalificado. Entonces Pablo dice que no sea que él, habiendo hablado a muchos, servido a muchos, predicado a muchos, dice él, yo mismo venga a ser eliminado. No eliminado en el sentido de que pierda la salvación, porque ahí no está hablando de salvación. ¿De qué está hablando todo el contexto del ministerio? Yo puedo tener un ministerio, pero si yo no trato con la carne, yo puedo ser descalificado. Yo puedo ser descalificado. Yo puedo perder lo que el Señor me ha concedido, habiendo sido heraldo para muchos. Estaba en otro país, hermanos, y pregunté por un hermano. Piensa en un hermano que servía en la palabra en todo el país, bien conocido, bien conocido. Y le pregunté a uno de los hermanos de la iglesia, donde él estaba, hermano, y fulano de tal. Imagínese, hermano, que pasa una situación triste. Este hermano tenía una lucha, y un hermano ya casado, con hijos, con nietos ya de muchos años, tenía una lucha con atracción hacia hombres. Imagínense esa situación, hermanos. Y en una de esas se descachó con un joven de la iglesia. No pasó nada, pero solo las conversaciones, los mensajes que le mandó, ya mostraban que el hombre luchaba con esa cosa, con esa lucha personal. Claro, cuando el hermano vio sus mensajes, dijo, como un hermano en la iglesia, el predicador, me va a mandar eso. Lo habló con los otros hermanos de la iglesia y bueno, hablaron con él, al comienzo que no, después que sí. Lo cierto es que aunque no pasó nada, para una persona que tenía semejante posición, semejante ministerio, prácticamente eso fue una descalificación de su servicio, hermanos. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo, tantos años en el Señor, en esa área hizo que fuera descalificado. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Esos son ejemplos que Dios nos permite ver y escuchar para mostrarnos, hermanos, que todos tenemos que luchar con esas cosas. Que cuando no luchamos con eso, eso nos puede ser de tropiezo. Y aunque hubiéramos enseñado a muchos, podemos ser descalificados. Dice, Pablo mismo, imagínense, Pablo mismo se ponía por ejemplo. O sea, quiere decir que eso nos puede pasar, hermano, a cualquiera. Cualquiera que no trata con su pecado, cualquiera que no trata con su carne, cualquiera que puede ser en algún momento descalificado. ¿Descalificado de qué? Bueno, en el caso Pablo venía hablando de todo lo que hacía por el evangelio. El pecado hubiera podido ser un tropiezo. Lo que no había hecho el diablo, lo que no había hecho la oposición, lo que no había hecho el mundo, lo hubiera podido hacer el pecado en la vida del apóstol Pablo, como lo puede hacer en nosotros, hermanos. Quiere decir que nosotros debemos tener mucho cuidado con el pecado, hermanos, porque el pecado nos puede ser un grave tropiezo. Hay tropiezos de tropiezos, ¿no? Pero hay tropiezos que son graves, que nos pueden hacer tropezar y caer en cosas tristes. Entonces, la advertencia final del pasaje es que no solo Pablo hacía otras cosas, sino que él mismo tenía que tratar consigo mismo. Y yo pienso que Sugel dice mucho esa frase, dice que la oveja más peligrosa en la iglesia es él mismo. La oveja que él tiene que más cuidar, a la que él más debe corregir, regular, es él mismo. Entonces que el Señor nos ayude, ¿no, hermanos? Entonces este pasaje de manera general, hermanos, nos muestra las cosas que Pablo hacía por el evangelio.
Por un lado, Pablo se hacía siervo de otros para ganarlos por el Evangelio. Por otro lado, Pablo era como un atleta bien competente y bien preparado para ser eficaz en el Evangelio. Y por otro lado, Pablo trataba consigo mismo para él no ser tropiezo en el Evangelio por causa de su pecado. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude y nos aliente. Yo creo que esto nos muestra que para servir al Señor, pues el Señor nos llama a una renuncia y aprender a ser adaptables para poder servir a otros. Nos llama a comprometernos con la gracia del Señor y a ser muy enfocados en nuestro crecimiento y servicio a Dios. Y nos llama a tener cuidado con nuestro pecado. Todos, sin excepción, debemos tener cuidado con nuestras luchas para que eso no sea tropiezo. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a dejar unos minuticos para la mutualidad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos das la oportunidad, Señor, de reunirnos a escucharte, Señor. Gracias porque no solo hay algunos que estamos acá, hay otros que están siguiendo por internet y tú hablas, Señor, a tu iglesia. Ayúdanos como tu misma palabra nos enseña, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos consagrados, vasos de honra, Señor, para que muchos puedan beber del Evangelio, Señor, que tú nos has dado. Prepáranos, capacítanos y haznos vasos útiles para que muchos te puedan conocer. Señor, nosotros conocemos nuestras debilidades, Señor. Nosotros conocemos nuestro pecado, Señor. Guárdanos de él, Señor. Ayúdanos a golpear nuestra carne, Señor. Ayúdanos a no tener misericordia con lo que es del viejo hombre, Señor. Ayúdanos a golpear con lo que es contrario a ti, Señor. Para que esta carne no nos sea tropiezo, Señor, y vengamos a ser descalificados. Gracias por esta reunión, por esta casa, por nuestros hermanos. Aún ponemos en tus manos lo que vamos a compartir en la mutualidad, Señor. Que tú seas hablándonos, que tú seas enseñándonos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.